todos, bienvenidos. En el día de hoy hablaremos sobre la preparación de la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es un momento muy importante, ya que en él tú tendrás la oportunidad de presentar con mayor profundidad tus características, habilidades y destrezas. No solo es importante para aquellos que estén interesados en acceder a una plaza laboral, también es de gran valor ya que los gestores emprendedores tendrán que someterse a muchas entrevistas de trabajo en las cuales presentarán las características de su proyecto en la búsqueda de apoyos y aliados. En este video del día de hoy analizaremos algunos elementos importantes. Primero, consideraciones de etiqueta. Segundo, cómo presentar el portafolio o book de demos en el momento de la entrevista. Y tercero, cómo debe ser la preparación de las preguntas que pueden hacer las personas de recursos humanos o un evaluador técnico y empresarial. Lo primero que hay que tener en mente es que el objetivo de la entrevista puede ser diferente en cada caso. Puede ser, por ejemplo, analizar si el candidato tiene objetivos y metas profesionales claros en su vida, ¿sí? Y eso es algo que nadie te puede dar, solo tú mismo puedes definir hasta dónde quieres llegar profesionalmente. Y así puede ser no solo el elegir un perfil profesional, sino qué grado de responsabilidad quieres tener en tu desempeño laboral, ya sea como empleado o como empleador y gestor. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, alguien que tiene altas ambiciones profesionales y quiere ascender a puestos muy importantes, debe ser una persona que tiene esto claro en sus metas y por ende está dispuesto a asumir las responsabilidades que vienen asociadas a estos cargos de alta responsabilidad, sea como empleado, sea como gestor, emprendedor o empresario. Una persona que quiere tener una vida un poco más tranquila, con menos responsabilidades, probablemente deberá analizar que su interés profesional no estará centrado en estos cargos de altas exigencias laborales, sino más bien en un cargo que sea más relajado en cuanto a responsabilidad, pero que le permita ejercer de acuerdo a sus intereses. Entonces, en la medida en que la persona se presenta a la entrevista con esto claro, pues más fácilmente podrá asumir con tranquilidad cualquiera de las preguntas que les plantee el entrevistador o podrá explicar mejor cuál es su interés en este tipo de trabajo o convocatoria de proyecto. Otro objetivo que puede tener la entrevista es corroborar la información que tiene la hoja de vida y analizarla con mayor profundidad, haciendo preguntas al candidato de aspectos muy puntuales y que probablemente no se hayan visto reflejados tanto en la versión escrita o impresa de tu hoja de vida o en los links que has planteado dentro de tu, formato de hoja de vida virtual. En ese aspecto es importante mantener siempre la calma ante las preguntas, meditarlas apropiadamente, responder efectivamente con respuestas cortas y claras, sin extenderse en explicaciones sobre diferentes momentos de tu vida que pueden ser irrelevantes para el entrevistador. También en la entrevista puede pretender evaluar el componente actitudinal de tu perfil. Así, puede plantear preguntas de situaciones hipotéticas que quieren evaluar tu desempeño ante el liderazgo o el manejo de responsabilidades ante equipos de trabajo, así como evaluar de una forma indirecta qué tanta experiencia real tienes en tu campo del conocimiento o en el área de formación que tú planteaste en tu hoja de vida. Adicional a ello, pueden existir pruebas psicotécnicas que estén programadas para hacerse de manera inmediata posterior a la entrevista para aquellos candidatos que hayan sido preseleccionados en la misma, o pueden presentarse pruebas psicotécnicas sorpresa, es decir,
que dentro de la misma entrevista se puede seleccionar a un grupo de los candidatos y aplicarles las pruebas psicotécnicas sin que esto los esperara, para de esa manera caracterizar mejor a los candidatos y que los entrevistadores puedan tomar una mejor decisión con respecto a quién sería la persona más idónea para el cargo o para el proyecto. Es importante recordar que muchas de las becas se asignan bajo esquemas similares, así que así tú no estés interesado en presentarte para una empresa como empleado, es probable que como emprendedor o como profesional que quiere ser independiente tengas que pasar alguna vez en tu vida por un proceso selectivo similar. En los emprendedores es importante identificar o tener claro que pueden presentarse a diferentes tipos de entrevistas, sobre todo con financiadores y con potenciales aliados, en las cuales se busca conocer más sobre su proyecto y capacidad de gestión. Recuerden que en el momento en que ustedes están buscando aliados económicos o profesionales, quien va a invertir su nombre, recursos económicos o su goodwill profesional, pues querrá tener una idea bastante clara que estás a la altura de ese reto y que vas a cumplir con todas las exigencias necesarias. ¿Cuál es la etiqueta que hay que seguir en una entrevista de trabajo? Lo primero es investigar a la empresa donde uno se pretende presentar o al tipo de proceso selectivo. Esto permitirá enfocar las respuestas acorde a sus intereses. ¿Esto qué quiere decir? Si la empresa está buscando un profesional con alta formación técnica para un campo del conocimiento, como por ejemplo las telecomunicaciones o la curatoría de colecciones biológicas, tus respuestas en la entrevista, sobre todo al momento de hablar de tu experiencia profesional, deben hacer énfasis en los conocimientos que dispones sobre esa área. Si no los tienes, es mejor que lo dejes claro desde un primer momento, ya que eso generará un ambiente de confianza porque te pones a disposición con el deseo de aprender y de formarte en el área, y eso será de muy buena estima en el concepto de los entrevistadores, ya que te pueden considerar un profesional en formación. Es importante por etiqueta llegar 5 minutos antes de la hora de la citación. Por lo tanto, si vives en una ciudad grande o debes cumplir una rutina compleja para llegar a la empresa, que programes bien tu tiempo, que conozcas cómo llegar al lugar y procures llegar con tiempo suficiente para que puedas estar tranquilo, calmado y llegar en el lugar indicado de la citación. Saluda de manera respetuosa y cordial al personal de recepción. Muchas empresas, sobre todo privadas, que realizan procesos de convocatorias muy grandes con gran cantidad de candidatos, pueden estar grabando la entrada de los candidatos para ver su interacción con personas que ellos pueden considerar de un nivel académico o económico inferior. Y si es una persona petulante, grosera, impuntual o que trata mal a los demás, así tenga un altísimo desempeño en otros momentos de la entrevista, este puede ser un punto a considerar porque son factores que pueden generar tensión a futuro dentro de los equipos de trabajo y las empresas se lo toman muy en serio. Una vez hayas llegado, dirígete a la sala de espera, saluda a quien esté presente y sé cordial, ya que en algunos procesos selectivos pueden existir falsos candidatos, es decir, personas que están sentadas en la sala de espera tratando de hacer conversación con los candidatos. Debes responder adecuadamente, de forma educada, ser cordial y ir entablando una charla fluida con esta persona, ya que pueden ser representantes del área de recursos humanos que quieren profundizar en algún aspecto de tu vida o de cómo interactúas con personas desconocidas. Si esto no es así,
Si no hay interacción con las otras personas más allá del saludo, simplemente evita estímulos que induzcan la ansiedad, como jugar en el celular, contestar llamadas, resolver cosas de otro trabajo o tratar de hablar con tus familiares, etc. Lo mejor es silenciar el celular y si te sientes un poco nervioso, escuchar una música relajante o simplemente ver las personas pasar mientras es tu turno. Al ingresar a la sala de la entrevista, observa completamente la sala, saluda a todos los presentes, asegurándote de que exista contacto visual y habla pausadamente, sobre todo haciendo énfasis o dando la sensación de que tienes seguridad en lo que estás diciendo. Recuerda que no tienes nada que perder. Responde solo lo que se te ha preguntado y si no entiendes la pregunta, díselo claramente al entrevistador para que te la explique de otra manera y puedas responder de forma idónea a lo que él requiere. Mantén una buena postura durante la entrevista y responde las preguntas con propiedad. Recuerda que quien mejor conoce tu hoja de vida eres tú mismo. Si tienes algún tipo de discapacidad, infórmalo al entrevistador, ya que algunos movimientos involuntarios o una apariencia cansada o alguna dificultad en el lenguaje podrían ser malinterpretados. Y al contrario, el comunicar claramente que el candidato posee una discapacidad puede ser una ventaja, ya que en muchas de las empresas, de acuerdo a las nuevas políticas de inclusión, les resulta muy interesante tener profesionales de alto nivel y que sean representantes de cómo la empresa apoya a las personas con diversidad funcional. En el caso de existir un entrevistador hostil, responde adecuadamente y de forma educada, además de mantener la compostura. No incurras en el error de dejarte llevar por las emociones y seguir en un diálogo ofensivo que pueda irritar a los demás entrevistadores. Recuerda que muchos de estos comportamientos pueden ser intencionales, sobre todo para tratar de ver qué tan bueno eres para actuar en situaciones de estrés y de conflicto. Este tipo de pruebas se suelen aplicar a las personas que van a acceder a cargos que tienen mucha responsabilidad, como los gestores, emprendedores y empresarios. En el caso de existir un entrevistador conocido, no se debe desviar la entrevista para que sea una especie de charla de amigos e ignorar a los presentes. Recuerda que por etiqueta todos los entrevistadores son importantes y su opinión debe ser tenida en cuenta. Así que debes asegurarte que todos tengan oportunidad de interactuar contigo. Además, a futuro recuerda que si eres vinculado a esa empresa o proyecto, si te asocian como la cuota de o el recomendado de, puede que a futuro tengas dificultades por algún tipo de discriminación laboral o inclusive de acoso. Entonces, si tú te muestras capaz, profesional y cordial con todos los entrevistadores, pues eso te da una carta de presentación mucho más profesional y además da la oportunidad de que todos los entrevistadores tengan un juicio o una oportunidad de generar una evaluación justa. Al finalizar la sesión hay que despedirse de todos y marcharse con una buena postura, sin excesiva confianza, ni con los entrevistadores, ni tampoco algún rasgo de duda, nerviosismo o preocupación. ¿Cuál es el momento apropiado de presentar tu portafolio? Durante la interacción de la entrevista es importante mencionar o resaltar algunos aspectos de tu trayectoria profesional. Para ello, el portafolio es una herramienta invaluable. Por ello, es necesario que tú lo lleves en formato físico y que dispongas de él en formato digital, tanto en tu celular como en tu drive del computador. Se recomienda que la estructura de este portafolio tenga una estructura infográfica, es decir, que tenga una apariencia atractiva,
con una calidad gráfica que invite al entrevistador a ver cada vez más, pero cuya información sea fidedigna, mostrando datos de tu influencia en las empresas en las cuales has estado involucrado, mostrando resultados del antes y el después, así como los indicadores de productividad empresarial y otros indicadores que sean relevantes de acuerdo a tu campo del conocimiento. En el caso de los profesores e investigadores, una carpeta con muestras de sus resultados pedagógicos a través de los trabajos que hayan desarrollado sus estudiantes o los abstracts de sus publicaciones más relevantes es apropiado. Se debe ofrecer al entrevistador la revisión del portafolio, dejar que lo revise y dar explicaciones más detalladas de su contenido sin mostrarse ansioso o petulante, ya que la humildad debe ser un principio permanente dentro de nuestro componente actitudinal porque eso nos permite aprender de todas las personas que interactúan con nosotros. Se debe hablar pausadamente, ya que algunos entrevistadores pueden fingir no entender lo que se presenta para ver si uno es fácilmente exasperable o cómo lidia con alguien no formado en su área. En el caso que el entrevistador rechace el observar o analizar el portafolio, no hay que sentirse mal y no tomarlo como algo personal, ya que pueden suceder dos escenarios. Uno, tu entrevista ha sido tan buena que él no necesita ver más argumentos. Dos, simplemente ya tienen la persona elegida para el cargo, para el proyecto y por lo tanto no te van a hacer perder el tiempo. Así que simplemente tómalo como una experiencia más de vida y si es pertinente te llamarán en una futura ocasión. Tipos de preguntas que se pueden presentar en las entrevistas de trabajo. Los profesionales de recursos humanos generalmente se centran en las competencias actitudinales de los candidatos, dejando los aspectos más técnicos hacia evaluadores específicos o evaluadores empresariales. Generalmente ellos abordan el componente actitudinal a través de unas baterías de pruebas psicotécnicas de las cuales permiten estandarizar rasgos deseables obvios en la personalidad, como los que son la responsabilidad, la honestidad, la capacidad para trabajar en equipo y evitar la psicopatía, entre otros. Estas baterías pueden incluir test escritos, dinámicas de grupo y entrevistas psicotécnicas con un psicólogo empresarial. Ante ellas no hay que ponerse nervioso, sino simplemente desarrollarlas como una parte más del ejercicio de la entrevista. La recomendación es ser natural, prestar atención a las preguntas y responder de forma espontánea y acorde al contexto. No inventarse cosas, no responder cosas en sentidos sarcásticos, en broma, porque pueden ser malinterpretados. Hay que ser claro y conciso en la comunicación. Tampoco se recomienda memorizar respuestas o hacer cursos de preparación para dichos tests, pues tienen efecto bloqueante, es decir, en el momento en que tú memorizas esquemas de preguntas, cuando te enfrentes a una que es parecida pero no igual, el cerebro inmediatamente puede quedar en shock y puede desviarse o responder algo que no sea acorde a la situación o al contexto. Quien tenga rasgos de personalidad que los predisponen a los ataques de pánico, la timidez extrema, a la misantropía, es decir, digamos, a expresar odio por los seres humanos, etc., es mejor que se trate primero antes de participar en un proceso selectivo, ya que la presión de este tipo de convocatorias, sobre todo aquellas que tienen muchos candidatos, pues puede exacerbar algunos de sus síntomas, además que digamos, si tiene que trabajar en equipo con diversos tipos de profesionales, este tipo de rasgos de la personalidad pueden dificultar la comunicación y generar futuros inconvenientes. Preguntas de los evaluadores técnicos y empresariales. En general, este tipo de evaluadores se centran en preguntas relacionadas con situaciones hipotéticas como les había mencionado con anterioridad.
En ella se presenta un problema relacionado con tu plaza laboral o proyecto, a las cuales debes responder de forma honesta y rápida. De hecho, la velocidad con la cual respondes y lo clara que es tu comunicación pueden ser valores que son deseables dentro de su ponderación. Solo debes extenderte en la argumentación si así te lo solicitan. Dichas preguntas pueden ser de diferentes temas y además se pueden establecer diferentes dinámicas de ruedas de preguntas, sobre todo si hay varios entrevistadores. Es decir, te darán instrucciones específicas donde tendrá cada entrevistador un tiempo límite para hacerte algún tipo de pregunta o contrapregunta entre varios de los entrevistadores. Por ello, debes prestar mucha atención a las instrucciones y enfocarte claramente como un láser en lo que te están diciendo. Así que después de toda esta información, conquista el mundo. Simplemente asume todas estas contribuciones que te puede dar este curso MOOC, Introducción al Mundo Laboral, y implementa los ejercicios propuestos. Así que de ahora en adelante, mucho éxito y nos vemos en la próxima.